Ok, una vez más por aquí, ¿cómo están? Ahora vamos con la presentación de valor presente neto y presupuesto de capital. Hasta ahora habíamos definido que el presupuesto de capital no era más que un proceso de planificación de unos gastos correspondientes a unos activos cuyo flujo efectivo se espera que se extiendan más allá de un año. Este proceso incluía el análisis de los proyectos de inversión para ver si eran aceptados o rechazados, que fue lo que hicimos con reglas alternativas, así como la decisión si deben incluirse dentro del presupuesto de capital, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, haciendo, digamos, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, técnicas básicas a usar en el análisis de proyectos de inversión, eso fue lo que dejamos en reglas alternativas y ahora pasamos a hacer la estimación de los flujos de efectivo y luego nos va a faltar únicamente incluir riesgo dentro de la evaluación de los proyectos de inversión. Entonces, para ello, vamos a trabajar en función de un flujo de caja. En el cálculo del valor presente neto de un proyecto solo deben usarse flujos efectivos que sean incrementales, es decir, el flujo de caja solo debe considerar los cambios que ocurren como consecuencia directa del proyecto de inversión. No se deben considerar lo que se conoce como los costos incurridos o hundidos que fueron efectuados en el pasado. Eso tiene que ver, digamos, sin duda con, por ejemplo, las empresas que tienen un nivel de inversión importante para la investigación. Se incluyen en este caso los costos de oportunidad de los activos utilizados en el proyecto y los efectos colaterales en otras áreas de la empresa. Si la inversión impacta solo sobre los costos de la empresa, el proyecto puede no tener ingresos. En este caso se toman como flujo efectivo positivo los ahorros que se tendrán por el proyecto. Un ejemplo clásico de esto, por ejemplo, puede ser en el momento que nosotros decidimos ahorrar energía. Por ejemplo, si nosotros somos los dueños de un centro comercial, bueno, simplemente lo que vamos a tener es un efecto a nivel de factura que le pagamos a la empresa que nos suministra el servicio de energía con un ahorro. Ese ahorro va a tener, digamos, un efecto positivo para nuestro flujo de caja como, por ejemplo, centro comercial. Entonces definimos ahora los flujos incrementales y definimos lo que es un costo sumergido hundido según lo que teníamos en la presentación o en la lámina de la presentación anterior. Los flujos incrementales son flujos que se deben considerar, digamos, en un proyecto de inversión. Son los que origina el proyecto y no deben ser mezclados con el flujo de caja que ya tiene la organización. Los flujos incrementales son los que se obtendrán en forma adicional como resultado directo de la realización del proyecto de inversión. Cuanto a los costos sumergidos, hundidos o incurridos, que es lo mismo, es un desembolso de efectivo en el que ya se ha incurrido y no puede ser recuperado independientemente de si se rechaza o se acepta el proyecto. Normalmente proviene de gastos que se hacen antes del proyecto y que ya no se pueden recuperar aunque se realice el proyecto. Por eso les hablaba de la investigación, por ejemplo, en empresas del sector farmacéutico, en empresas en este caso que están vinculadas a la energía. Costo de oportunidad son aquellos flujos que podrían generarse de activos que la empresa posee y que no los tendrá debido a que los va a usar en el proyecto, sin considerarlos como una inversión inicial. Los efectos colaterales que se pueden presentar en los presupuestos de capital pudiesen ser canibalización o la sinergia. En el caso de la canibalización, ocurre cuando disminuyen los ingresos correspondientes a los productos actuales debido a que se lleva un nuevo producto al mercado. Algunos clientes dejarán de comprar los antiguos por comprar, en este caso, los nuevos. Estas disminuciones en los flujos efectivos deben ser consideradas como negativas al evaluar los proyectos de inversión. También se puede dar el efecto contrario, que sería el de sinergia, es decir, que los flujos aumenten en productos viejos por efecto, en este caso, del nuevo producto. Es decir, el nuevo producto apalanca la venta de los productos viejos. En el caso de la canibalización es al revés. En el caso de la entrada de un nuevo producto, le damos un golpe mortal a los flujos efectivos que se estaban generando de los antiguos productos. Costo del activo o costo de la inversión son los costos que se incurren por el embarque y la instalación de equipos, que estos deben ser añadidos al costo de los activos de los proyectos como parte de la inversión. En el caso del capital de trabajo, son inversiones en inventarios y en cuentas por cobrar a los clientes que deben ser consideradas en el proyecto, si se necesitan de estos activos para operar.
Es decir, es la diferencia entre lo que conocemos como el activo circulante o las cuentas del activo circulante y las cuentas, en este caso, el pasivo circulante. ¿Cómo elaboramos el flujo de caja neto? Bueno, básicamente a través de los componentes del flujo de caja de la inversión y el flujo de caja operativo. En el caso del flujo de caja de la inversión está compuesto por todas las inversiones de activos fijos, que para nosotros representará salida de efectivo, y por los incrementos o decrementos en el capital de trabajo neto, que sería de la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante, y eso nos dará el capital de trabajo neto para cada periodo. Y luego lo que se reporta para el flujo de caja de la inversión va a ser la diferencia entre el capital de trabajo neto del periodo 1 menos el capital de trabajo neto del periodo 0. Es decir, eso se hace a lo largo de todo el flujo efectivo a lo largo de la duración del proyecto. Cuanto al flujo de caja operativo, se considera la utilidad neta después de impuestos, y una vez que ya conocemos la utilidad neta después de impuestos, se le suma la depreciación. Resultado de eso, podemos obtener, dado que ya conocemos el flujo de caja operativo más el flujo de caja de la inversión, podemos conocer el flujo de caja neto del proyecto. Entonces, el primer ejemplo que vamos a realizar es este que está aquí. Una empresa está considerando invertir en un proyecto para ampliar su capacidad de producción y aumentar así sus ventas. Se dispone de la siguiente información para evaluar el proyecto de inversión. Costo de la máquina nueva, 32 millones. Vida útil, 5 años. Depreciación en línea recta y valor de salvamento en 12 millones. Se estima un ingreso por ventas de 26 millones anuales y unos costos de operación de 10 millones anuales. Inversión adicional en el capital de trabajo, 8 millones. Tasa mínima de rendimiento o costo de oportunidad, 20%. Tasa impositiva se estima en 25%. Pregunta: ¿debe la empresa invertir en el proyecto? Entonces, para evaluar este proyecto de inversión, lo primero que deberíamos hacer es estimar cuál es su presupuesto de capital. Y una vez que ya tengamos el presupuesto de capital elaborado, proceder a evaluar el proyecto con algunas de las reglas alternativas que vimos en los videos anteriores. Entonces nos vamos a la hoja de cálculo y allí visualizamos el ejercicio. Datos de entrada, 32, inversión inicial, un valor de salvamento luego de los 5 años de 12 millones, tasa impositiva del 25%, tasa de descuento 20%, y hay una inversión en capital de trabajo neto de 8 millones en el año 0. Entonces comenzamos por los ingresos por venta. Los ingresos por venta se estima, según el enunciado, que sean de 26 millones al final del periodo 1 y que permanezca constante a lo largo de los próximos 5 años. Es decir, una renta vencida y constante de 26 millones, tal cual como lo reflejamos acá. Para el caso de los costos, dice el enunciado también que es una renta vencida y constante y que será de 10 al final de cada periodo, que es esto que está por acá. Como me dicen que la depreciación es en línea recta, se sabe que la depreciación no es más que considerar la inversión en el activo fijo, le restas el valor de salvamento y lo divides entre el número de periodos en el cual, en este caso, tiene política de depreciación el activo, que en este caso sería 5 años, que coincide con la duración del proyecto. Resultado 4, y eso se mantiene a lo largo de los 5 años. Entonces ahora, dado que no hay más nada que considerar, pudiésemos calcular cuál es la utilidad antes de impuestos, si es que la hay. Vamos a ver, 26 menos 10 menos 4, resultado 12. Y como son todas rentas vencidas y constantes, las variables anteriores, simplemente en los próximos años, digamos, el resultado de la utilidad antes de impuestos será igual 12, 12, 12 y 12. Ahora, sobre esa utilidad, le calculamos el impuesto asumiendo una tasa impositiva del 25%, que es la que vemos acá. Resultado, eso sería 12 por el 25%, que da 3. Se cumple igual, que es una renta vencida y constante, entonces se coloca 3 en todos los periodos. Y ahora simplemente lo que deberíamos hacer es calcular la utilidad después de impuestos, que sería restar la utilidad antes de impuestos menos el impuesto, que sería 9 a lo largo de todos los periodos. Ahora, tal cual como decía la lámina, podemos construir el flujo de caja operativo, y el flujo de caja operativo no es más que agarrar la utilidad después de impuesto y sumarle la depreciación. ¿Por qué le sumamos la depreciación? Porque la depreciación no implica, desde el punto de vista
contable una salida de efectivo en estos periodos, dado que esa salida de efectivo ocurrió una vez que tú hiciste la inversión inicial en el periodo 0. Aquí lo que estás haciendo es amortizarla y además esta depreciación tiene un impacto directo sobre la utilidad que genera la empresa periodo a periodo para efecto, en este caso, del pago impositivo o del pago del impuesto. El resultado, al hacer el flujo de caja operativo por año, sería entonces la utilidad después de impuestos más la depreciación. Y eso da, tal cual como lo ven allí, 13. Ahora sí, entonces ahora puedo llegar al flujo de caja de la inversión. Allí considero el cambio en el capital de trabajo neto, que en el año 0 es un desembolso de 8. Y luego no voy a tener, digamos, ningún cambio a nivel de esa cuenta, sino hasta el periodo, en este caso 5, que debería considerar ahora cuál es el valor que tiene, en este caso, dado que nos hubiesen dicho en el enunciado, cosa que no está explícito allí, pero si nos hubiesen dicho que se recupera en valor nominal el capital de trabajo neto, entonces simplemente lo que hacemos es que en este momento, en valor nominal, recupero este desembolso de 8 y por eso le cambio el signo y quedará como 8. Eso no es lo que dice el enunciado, por lo que entonces procedo a eliminarlo. Finalmente tenemos el desembolso inicial por 32 y deberíamos considerar adicionalmente cuál es el valor de la máquina al cabo de los 5 años o del activo. Y en este caso eso es igual a los 12, que es el valor de salvamento. Entonces eso sí me va a afectar el flujo, por eso lo considero acá y ahora sí puedo estimar cuál es el flujo de caja neto del ejercicio. En el año 0 voy a tener la suma de 8 y 2 que da menos 40 y después desde el periodo 1 al periodo 4 voy a tener una renta vencida y constante de 13 y posteriormente voy a tener en el año 5 un monto de 25 que sale la suma de la cuenta del flujo de caja operativo más una de las cuentas del flujo de caja de inversión, que sería considerar el valor contable de mi equipo al cabo de los 5 años, serían 12, resultado 25. Si ya conozco el flujo de caja neto, ahora sí puedo calcular por cualquiera de las metodologías cuál debería ser la decisión si acepto o no acepto el proyecto de inversión. Aplicándole el concepto del BPN, trabajando con una tasa de descuento del 20%, el resultado nos da que es 370, es decir, es mayor a 0, por lo que yo debería aceptar el proyecto de inversión. También pude haber hecho, digamos, el ejercicio utilizando ahora la tasa interna de retorno. Si hago eso, fíjense que si yo le pido a Excel que me dé la TIR, Excel me dice que eso debería dar 23.36 para el proyecto. Como 23.36 es mayor que la tasa del 20%, entonces acepto el proyecto porque estoy garantizando un BPN superior a 0, que efectivamente fue lo que nos dio al momento de ejecutar el proyecto de inversión y evaluarlo. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, por favor coméntenlo, denle like y recuerden suscribirse en nuestro canal. Una vez más agradecidos y estamos a su disposición. Chau.